9 anillos para los hombres mortales condenados a morir. El poema del Anillo Único tiene un gran impacto en el desarrollo de la historia de la Guerra del Anillo en la Tierra Media y el Señor Oscuro Sauron, y de igual manera tiene un gran peso sobre los anillos inferiores que se forjaron durante el transcurso de la Segunda Edad, y de entre los más importantes, aparte de los anillos de los elfos y de los enanos, están los 9 anillos que fueron otorgados a los hombres mortales, y que con el paso del tiempo sucumbieron ante el poder de los mismos anillos influenciados por el Anillo Único, para posteriormente dejar de ser hombres mortales convirtiéndose en los 9 Nazgûl, los espectros oscuros y sirvientes del Señor Oscuro Sauron. Corría el año del 1500 de la Segunda Edad cuando Sauron, en una hermosa apariencia física conocida como Anatar, el Señor de los Dones, se encargaba de ayudar y supervisar la forja de los anillos de poder en Eregion y los 9 de los hombres mortales creados por el mismo Celebrimbor. Pero como ya sabemos, la intención de Anatar no era otra que engañar a los elfos y con los anillos inferiores hacerse del dominio total de la Tierra Media, sometiéndolos con el poder del Anillo Único. Los 9 anillos fueron ideados por Sauron con la intención de corromper a los portadores, es decir, a los hombres, y poder dominarlos. Después del ataque de Eregion, Sauron torturó a Celebrimbor para arrebatarles los 9 anillos y después entregárselos a los 9 hombres, de los cuales, hasta donde se tiene registro, de estos hombres 3 eran Númenóreanos y 1 era de los hombres del Este. Así pues, los anillos le otorgaban a sus portadores poderes superiores con los cuales podían influir en la voluntad del resto de mortales, y aquellos hombres que alguna vez obtuvieron gloria y riquezas se convirtieron en desgracias, y más aún cuando la vida se les extendía a causa de los mismos anillos, para poco a poco sucumbir y ser corrompidos por completo hasta convertirse en los espectros de Sauron y del Anillo. Con el paso del tiempo se convirtieron en fantasmas o sombras oscuras y tenebrosas, las cuales vivían en un eterno tormento y sufrimiento, esclavizados a ese destino hasta el final de los tiempos, o al menos hasta la destrucción del Anillo Único o el final de Sauron. Y así como sus fieles y temibles sirvientes, a donde iban les seguía la oscuridad y clamaban con las voces de la muerte, contagiando en todo ser vivo un terror fatídico con la simple presencia de estos seres. Y según nos cuenta Tolkien, el reflejo de sus ojos podía ser claramente distinguido a la luz del día, y al enfurecer parecían llamas infernales, y como armas portaban largas espadas de acero, dagas con propiedades venenosas y masas negras de gran poder. La primera vez que aparecieron los Nazgûl fue alrededor del 2251 de la Segunda Edad, cuando se manifestaron abiertamente como sirvientes de Sauron. Sin embargo, se habían dispersado después de la primera derrota de Sauron en el 3434 de la Segunda Edad en la Guerra de la Última Alianza. Pero estos sobrevivieron debido a que en aquella ocasión el Anillo Único no fue destruido, pues Isildur lo había reclamado como suyo. Tiempo después habían regresado alrededor del 1300 de la Tercera Edad, debido a que el rey brujo de Angmar había guiado las fuerzas de Sauron contra los estados sucesores de Arnor, Rhudaur, Cardolan y Arthedain. Afortunadamente el rey brujo fue derrotado en batalla en el 1975 de la Tercera Edad y regresó a Mordor para reunir al resto de los Nazgûl para preparar el regreso de su amo a su reino, habiendo alcanzado su meta de destruir todos los estados sucesores de Arnor. Participaron también en el asedio de Minas Ithil en el año 2000 de la Tercera Edad, y tiempo después la ciudad fue conocida como Minas Morgul, definiéndola como fortaleza de los Nazgûl, donde se encargaron de dirigir la reconstrucción de los ejércitos de Sauron, y fue durante ese tiempo cuando obtuvieron una de las Palantir para su amo, y tiempo después, durante el 2942 de la Tercera Edad, Sauron se declaró abiertamente. Entre los sucesos de la Guerra del Anillo en el 3017 de la Tercera Edad, Sauron dio la orden a los espectros de recuperar el Anillo Único, pues en ese tiempo ya se encontraba en posesión de Bilbo en la comarca. Así pues, entre la oscuridad, los jinetes vestidos de negro buscaban a Bilbo, y recordemos que esa información fue extraída de Gollum, a quien habían capturado y le torturaron para hacerle hablar,
y coincidió la fecha que en septiembre del 3018 de la Tercera Edad, que en el concilio de Elrond fue formada la Compañía del Anillo, la cual tenía la misión de llevar el Anillo Único hasta el Orodruin para destruirlo. Por aquellos tiempos, los Nazgûl avanzaban en caballos negros, pero después ahora usaban las criaturas voladoras para avanzar con más eficacia en busca del portador del Anillo Único, y por ello se les conoció como los Nazgûl alados. Y una clara referencia de este detalle es cuando el Señor de los Nazgûl, también conocido como el Rey Brujo de Angmar, había encontrado su final a manos de Éowyn, la sobrina del rey Theoden, y con esto se cumplió la profecía de Glorfindel, la cual decía que el Rey Brujo no encontraría la muerte a manos de ningún hombre mortal. Sin embargo, esto fue posible gracias a la ayuda de Merry y la espada empuñada por la mano de Éowyn en la batalla de los campos de Pelennor. Recordemos también que fue el mismo Rey Brujo, el líder de los Nazgûl, quien le había atravesado el hombro a Frodo Bolsón con una espada de Morgul en la cima de los vientos, dejándole una herida que no curaría del todo con el paso del tiempo. Los 8 espectros restantes atacaron al ejército del oeste durante la última batalla en la Puerta Negra, en el clímax de la guerra, pues ya en ese punto Frodo se encontraba en las orillas del volcán del Orodruin, en el Monte del Destino para destruir el anillo, pero al final se rehusó terminar el trabajo, proclamando el anillo como suyo. Y posteriormente ser atacado por Gollum, y tras arrebatarle el anillo único a Frodo, este cayó y murió. Así como lo hablamos en el video sobre análisis, si Gollum fue el héroe, villano o antihéroe de la Tierra Media. A pesar de que Sauron en ese momento ordenó a los 8 restantes ir a por el anillo, fue demasiado tarde, pues el final en ese momento ya era inevitable, con una derrota inminente, pues el anillo único logró ser destruido ahí mismo en el lugar donde había sido forjado. Y con esto le llegó el final a Sauron, y también les llegó el final a los 8 Nazgûl restantes, por lo que con la derrota de Sauron los espectros desaparecieron por completo. Como detalle importante en cuanto a nombres o identidad de los Nazgûl, Tolkien escribió solo información limitada donde nos cuenta que aparte del Rey Brujo de Angmar, el segundo a cargo era llamado Khamûl, y como lo mencionamos, 3 de ellos eran númenóreanos. Y según algunas versiones no canónicas, dicen que entre los Nazgûl podían contarse Herumor o Fëanor, 2 númenóreanos negros de gran poder entre los Haradrim. Del resto de los Nazgûl no se tiene registro sólido por parte de Tolkien. Pudiera ser que muy aparte del registro o identidad de todos los Nazgûl, en sus orígenes nos parezca pobre o inconcluso, pero lo cierto es que podemos percibir otro factor de mucha importancia, y ese es ese recordatorio del por qué Anatar les dio 9 anillos especiales a los hombres mortales. Y es precisamente porque Sauron sabía que el hombre es la especie más fácil de corromper, y ese detalle lo resalta Tolkien en su Legendarium, usando de claro ejemplo a los Nazgûl, los espectros oscuros del anillo. Pero también, muy aparte de esta hipótesis muy personal, están también las hipótesis o conclusiones de cada uno de todos ustedes, las cuales nutren y complementan ese gusto por la obra de Tolkien. Y así llegamos al final de este video, pero pueden apostar un rico pan de lembas que pronto nos veremos en otro viaje de aventura por la Tierra Media. Gracias por su compañía y llegar hasta aquí. Un cordial saludo a todos, amigas y amigos, y nos veremos hasta un próximo video. Yeah.